En los muros de la cueva de Kimberley, en Australia, muchos sostienen que están dibujados seres no humanos que visitaron hace miles de años nuestro planeta. Para la mitología aborigen de Australia, los Wandjina o Wandjina, cuyas representaciones rupestres se pueden admirar en la cueva de Kimberley, no son solo los espíritus de las lluvias y las nubes. También son seres espirituales supremos, que les habrían enseñado a los indígenas locales cómo cazar, pescar y construir ciertas armas, además de darles leyes y ceremonias, incluyendo la escarificación de la piel y la circuncisión de sus genitales. Los mismos aborígenes australianos, quienes aseguran en sus leyendas que los Wandjina no eran de este mundo, fueron los que pintaron hace miles de años, en rojo, negro y amarillo, sobre un fondo blanco, las figuras de estos enigmáticos seres, figuras que pueden llegar a tener un tamaño de 6 metros. Los rostros de los Wandjina llaman de inmediato la atención porque aparecen sin boca. Se dice que las lluvias jamás cesarían si las tuvieran, tienen los ojos grandes y negros y sus cabezas son abombadas, como si tuvieran una especie de corona o halo a su alrededor. Las pinturas rupestres de la cueva de Kimberley, el único lugar del mundo donde se representan a estos extraños seres mitológicos asociados con la creación del mundo, fueron descubiertas en 1938 por el Dr. Andreas Lommel, quien vivió durante meses en la parte noroeste de Australia con una tribu aborigen llamada Unambal, una cultura de cazadores-recolectores que aún parecían vivir en la Edad de Piedra y que, según los especialistas, tiene por lo menos 60.000 años de antigüedad. El Dr. Lommel se enteró así que los Wandjina tenían poderes especiales y que, si eran ofendidos, podía causar inundaciones e intensos relámpagos, por lo que sus representaciones rupestres también tenían ciertos poderes especiales y debían ser conservadas cuidadosamente. En la actualidad no son pocos los que creen que las enigmáticas pinturas de estos seres, que como ya mencionamos aparecen con sus cabezas rodeadas de un halo o un tipo de casco, son una clara evidencia de visitantes de otros mundos interactuando con los seres humanos primitivos. Las pinturas rupestres de la cueva de Kimberley, para algunos, solo es la estilizada representación de seres humanos e incluso búhos, pero, para otros, serían representaciones de antiguos astronautas, viajeros no terrestres que descendieron sobre la Tierra en el origen del tiempo, lo que se enlazaría con la creencia de muchos, de que los extraterrestres tuvieron un papel crucial en la creación de nuestro planeta. Por lo demás, es evidente el cierto parecido entre los Wandjina, con sus grandes ojos, cabezas abombadas y sin bocas, y los alienígenas grises que han sido descritos en los reportes de numerosas víctimas de abducciones extraterrestres. De ahí que algunos crean que los Wandjina podrían haber sido extraterrestres y que, durante un tiempo, podrían haber vivido entre los aborígenes de Australia para luego marcharse. Los miembros más ancianos de la tribu de los Unambal afirman, por lo pronto, que los Wandjina surgieron de las nubes y regresaron de la misma forma al cielo, e incluso ahora se pueden ver en la noche como luces en movimiento sobre la Tierra, ovnis quizás. La mitología del pueblo de los Unambal no solo se circunscribe a la presunta existencia de los Wandjina. Ellos afirman que en un tiempo remoto una raza de gigantes vivió en Australia y su altura alcanzaba en algunos casos los 5 metros. Si bien muchos tomaron esta creencia como un disparatado mito sin fundamento, en mayo de 1970 el australiano Rex Gilroy descubrió la huella fosilizada de un gigantesco pie de 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Además, otros arqueólogos encontraron en las montañas azules de Nueva Gales del Sur numerosas mazas, hachas de mano, cuchillos y otras herramientas, cuya data era de más de 100.000 años y cuyo peso oscilaba entre los 5 y los 16 kilos. Estas herramientas, tomando en cuenta su tamaño y proporción, solo pudieron ser fabricadas y utilizadas por seres de estatura y fuerza descomunal, es decir, por seres con el doble o el triple de la talla de una persona normal. En un primer momento, se pensó que no se podría datar la antigüedad de las pinturas debido a que el carbono 14 solo es válido para restos orgánicos, o anteriormente vivos, y las pinturas de los Wandjinas estaban realizadas en pigmentos ocres de base mineral. Fue de forma casual cuando,
Graham Walsh, observando las pinturas de Kimberley, se fijó en un nido de avispas situado encima de uno de los guanginas, y que a primera vista pensó que era reciente. La curiosidad hizo que lo observara más de cerca, dándose cuenta de que en realidad era un avispero fosilizado, debido al silicio que contenía el agua que llenaba todos los poros del avispero. Walsh supuso que sería posible calcular la edad del avispero y puesto que éste se encontraba encima de la pintura, sería al menos de una antigüedad similar. Walsh buscó la colaboración de Richard Roberts, geólogo especializado en la lectura de los granos de arena mediante luminiscencia óptica. Walsh y Roberts viajaron en 1996 a Kimberley en busca de más fósiles sobre las pinturas, hallando dos de estos avisperos fosilizados sobre una típica pintura de forma humana o guangina. Antes del análisis realizado por Walsh y Roberts, los arqueólogos habían estimado la edad de estas pinturas en unos 5.000 años. Después del análisis se dató que los avisperos tenían unos 17.000 años de antigüedad y, lógicamente, la edad de las pinturas debería retroceder aún más, al estar realizadas antes que los nidos. La datación de las grandes herramientas descubiertas se fijó en unos 100.000 años y los restos fósiles humanos hallados se acercan a una antigüedad de 200.000 años, contradiciendo así lo que la ciencia decía de que los primeros pobladores de Australia habían aparecido como máximo hace unos 65.000 o 70.000 años. Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos, que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo conocido como los hombres serpiente venenosos, atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona, pero Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales. Muchos de los hombres serpiente, permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia, más conocido por el nombre de Ayers Rock, una enorme colina de granito que cambia de color durante el día y asombra a cuantos la visitan, por constituir una de las maravillas del mundo mineral. Ayers Rock, lugar de una de las más importantes batallas durante el tiempo de los sueños. Cuenta la leyenda, que aún se encuentran encerrados en el interior de la montaña los cuerpos de algunos de los hombres serpientes. En Moon City o la ciudad secreta, otros de los puntos sagrados de los aborígenes australianos, también se libraron duros combates entre el dios del sol, que llegó del cielo en una nave y el dios de la tierra. Los vestigios de estas luchas quedaron reflejados en los extraños monolitos y formas que se encuentran diseminados por toda Australia, como Ayers Rock, Moon City o la montaña de muchas cabezas, producto, según la ciencia oficial, de erosiones de tipo natural. Pero, los aborígenes contradicen esta teoría y aseguran que son los restos de ciudades construidas por los arientas y lurichas, seres que eran mitad hombre y mitad animal. En Moon City, muchos dibujos rupestres fueron destruidos por los aborígenes para preservar los misterios y tradiciones de estos pueblos a la llegada de los occidentales. Ciudades subterráneas, los Yowie, una especie de hombres mono, las Min Min, luces que recorren a gran velocidad el desierto australiano, forman parte también de los mitos y tradiciones de Australia. Los aborígenes llaman a las figuras antropomorfas que aparecen en estos extraños dibujos con el nombre de guanginas, y aseguraban que no habían sido realizadas por sus antepasados, sino por unos seres que descendieron a la Tierra en tiempos remotos. Los guanginas fueron seres sabios que trajeron la civilización y la prosperidad a los pueblos de la zona. Su símbolo era la serpiente, al igual que el de otros dioses del resto del mundo, como el caso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En las pinturas de Kimberley aparecen, entre otras, figuras de seres calzados con sandalias, algo absurdo si tenemos en cuenta que los aborígenes siempre han ido descalzos. Algunas de las figuras tienen 3 o 7 dedos, tanto en las manos como en los pies. A pesar de que tanto la técnica y el uso de pigmentos de color azul que los aborígenes no utilizan hacen pensar que ellos no hicieron estos dibujos, los arqueólogos insisten en que sí fueron realizados por los nativos, y que representan al dios de la lluvia. Básicamente, hay 3 tipos de raza clasificados por los antropólogos: la raza negra procedente de migraciones de África, los murrayanos que deben su nombre al asentamiento junto al río Murray,
de piel clara y que genéticamente procederían de China, y por último los carpentarios, raza asentada en torno al Golfo de Carpentaria, procedentes en esta ocasión de la India. Son muy numerosas las representaciones de guanginas en la región australiana de Kimberley. Sus formas y apariencias recuerdan a otros tipos de pinturas rupestres encontradas en diferentes rincones del mundo, donde eran adoradas y veneradas por pertenecer a sus maestros o dioses.